Bueno, vamos. Algunos detalles para comenzar antes con este taller es sobre, por las características del mismo, es que va a ser más introductorio, por lo cual vamos a tomar algunos conceptos básicos y no vamos a entrar mucho en detalles de la matemática. Entonces es más para si alguien es nuevo en esto o si quiere entrar, si anime, conozca un poco de qué se hace en este campo. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta hora que tenemos? Vamos a tener una introducción, vamos a ver algunas de las técnicas que se tienen, vamos a hacer el tutorial y vamos a tener un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo. Comencemos con la introducción para ver qué es el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, que si uno quiere buscar más información, lo va a encontrar más en inglés. Entonces, para entender la definición de esto, lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a tomar la parte que es de Natural Language, el lenguaje natural, para lo cual tengo dos ejemplos. El primero va a ir más ligado a lo que es lenguaje. Entonces, he representado la misma palabra, aquí una imagen, donde está escrita en distintas lenguas. Español sería la palabra hola. Y para entender la segunda parte, que es natural, puse el ejemplo de cuatro lenguajes. Bueno, esto nos va a ayudar a distinguir qué se diferencia y qué lo hace natural. Entonces, de estos cuatro, si lo pueden ver en pantalla, no sé si me pueden escribir en el chat para decirme cuál es el que es diferente entre estos cuatro. Bueno, si lo han llegado a pensar o si aquí lo tengo. Bueno, Ahí el que se están diferencia, respondiendo. dígame. Están respondiendo. Dicen Python. Sí, es Python. Efectivamente es Python. ¿Y por qué es distinto? Porque no es natural. Entonces, eso es lo que lo hace distinto. Python es más un lenguaje de programación, como decimos, que es más para fines de codificación. En cambio, los otros tres han ido evolucionando poco a poco junto con los humanos que han ido comunicándose con ello. Entonces, ¿esto cómo lo hacen? Lo hacen procesándolo. Y ahí es donde ya entramos a la otra parte de la definición, que es procesamiento del lenguaje natural. Y entonces, ¿qué hacemos con el procesamiento? Lo que básicamente a nivel computacional, lo que hace una computadora es mediante su procesador interpretar y llegar a realizar las instrucciones que se le da. Entonces, teniendo esto claro, esto el inicio, tenemos qué es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural busca hacer que las computadoras interpreten y puedan entender y manipular el lenguaje natural. Entiéndase esto porque, en otras palabras, que no todas las personas saben agarrar un lenguaje de programación como es Python o, digamos, Java. Entonces, lo que se busca es que una computadora pueda comunicarse con una persona usando su lengua. Entonces, hasta esa parte tenemos el primer concepto. Otro concepto que me gustaría tomar, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es que es una rama de algo que es mucho más grande, que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Ya lo vimos el día de ayer, pero básicamente es que se busca que las computadoras realicen tareas, actividades que son hechas por humanos. Eso es lo básico. ¿Y por qué quería nombrar esto? Porque la inteligencia artificial o IA, como está, se le puede encontrar en nuestro día a día. Si uno entra simplemente entrando a internet o a un periódico o un blog, se va a encontrar como estos titulares donde están y vemos que no es algo de la ficción, sino está en nuestra realidad. Y
¿Cuáles son algunas de las cosas que tal vez hayamos llegado a escuchar que hace la IA con Natural Language Processing? Es la generación de diálogo, la generación de inicio a fin y question y answering. Pero esto, la IA no solo abarca lo que es el NLP, como le decimos en español, para los que entiendan, tal vez me refiero muchas veces a NLP, lo que en el área, los que hablamos español nos referimos al lenguaje de procesamiento natural, Natural Language Processing. No solo abarca eso, porque recordemos que la IA es un inmenso, también hace el procesamiento de imágenes. Y algunas de estas tareas, puse 3 ejemplos, es el reconocimiento de objetos, también tiene una imagen y busca hacer una pregunta y responderlo, y otra imagen en el tercero está que trata de interpretar qué es lo que está sucediendo en la imagen. Así como en muchas partes de la IA se ha ido evolucionando, antes que entremos en mayor detalle, quisiera mostrarles cómo es que ha ido avanzando a grandes rasgos el procesamiento de imágenes. Todo comenzó, se podría decir, el gran hito que se tuvo con ImageNet en el 2012 con la red AlexNet, en donde se superó dejando a su antecesor muy lejos en lo que era su accuracy. Entonces todo comenzó con esto y lo mismo fue pasando en el lado del procesamiento del lenguaje natural, donde se vio que hubo muy grandes rasgos, sobre todo en los últimos 3, ya se podría decir casi 4 años, los últimos 4 años. Entonces, para llegar a comprender qué avances se han ido obteniendo, vamos a ir a ver primero, antes de las técnicas y todo eso, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Aquí está una persona. Supongamos que esa persona es usted, imagínese quién sea, o puede ser usted mismo. Es dueño de una tienda online de ropas que se dedica a vender, sí, en sí, mucho tipo de ropas, pero tiene 2 nuevos productos. Un polo, muchos polos, muchos pantalones en un diseño. Entonces, es una tienda online. ¿Y qué pasa con las tiendas online? Que nuestros clientes nos suelen dejar comentarios. Y como todo buen vendedor, me voy a poner a leer los comentarios. Entonces me pongo a leer los comentarios y empiezo a notar que algo aquí pasa, que algunos son positivos y algunos son negativos. Si empiezo a leer uno por uno, me doy cuenta que los polos han sido aceptados. Entonces tienen la manita arriba, pues voy a llegar a comprar más de este polo y así incrementar mis ganancias. Pero sin embargo, los pantalones están negativos, no tiene buena aceptación, ya sea esto, entonces dejo de venderlos o doy la opción por otros modelos. Pero ¿qué pasaría eso si nos ponemos en una situación real? Porque no solo voy a vender 1 o 2 pantalones, voy a vender muchos, entonces voy a tener miles de comentarios. Y no solo es eso, sino que me van a venir con emoticones, emojis, como lo usamos mucho. Y estos emojis, muchas veces la población más joven suele utilizar unas emojis que son un poco confusos para algunos. Entonces, ¿qué hago con esto? No, yo como soy vendedor, no me voy a sentar a leer uno por uno, me quitaría mucho tiempo, no podría dedicarme a vender más, a gestionar, a administrar mejor mi tienda. Entonces, afortunadamente, hay una tarea en NLP que me ayuda a hacer esto, que se llama el análisis de sentimientos. Entonces, este análisis de sentimientos es una de las tantas tareas que se realiza con NLP. Y bueno, aquí voy a mostrarles algunos ejemplos. Esta es una forma de dividirlo en 3 grupos. Me agrada mucho cuando lo vi. Y se trata que este primer grupo son algunas tareas más básicas, estas son tareas intermedias y estas son tareas ya que requieren son mayor nivel, por así decirlo. Entonces, vamos con el primer grupo, Parts of Speech Tagging. Entonces, esta tarea que nos busca
hacer que tenemos un texto y nos va diciendo qué es, ¿no? Si es un adverbio, un verbo, el pronombre, signo de puntuación. El segundo es el reconocimiento de la entidad. Y el tercer ejemplo, aquí esto me recuerda mucho a lo que sabíamos hacer en la encuesta de gramática, syntactic parsing, que donde va viendo, tenemos el sujeto, va subiendo, entonces esta es la oración al final, ¿no? Entonces eso es lo que la tarea, estas son las tres tareas más básicas que se hace con NLP. En el siguiente grupo ya tenemos el análisis de sentimiento, que lo vamos a ver después en lo que sí es el tutorial. Topic modeling, que es, digamos, está aquí son muchos correos, lo que nos sucede en nuestros correos, y que nos llega un correo y es etiquetado así, pues, o clasificado como, digamos, este es de un proyecto, este es personal, este son de negocios. Y luego tenemos language modeling, que es más trata de predecir o qué probabilidad hay que una palabra suele seguir. Tal vez alguno se llegó a topar con este ejemplo cuando está escribiendo algo en su celular y ya le aparece la palabra que puede ser, ¿no? Que puede seguir. Y luego de eso está Machine Translation, que lo usamos tal vez muchos, o pueden usar Google Translation, que es el más común, el más global que hay. Y el cuarto grupo está los interfaces de conversacional, donde usted puede poner algo, puede interactuar y puede llegar a realizar búsquedas. Luego tenemos aquí el resumen automático, donde ponemos un texto y nos lo resume automáticamente. Luego tenemos la generación de texto, donde nos va a generar texto, como dice su nombre. Y luego está el question answering, donde está un texto y nos saca una pregunta y su respuesta. Estas son las tareas algunas de las tareas que podemos hacer con NLP. Claro, existen muchas más. Y aquí tengo unos ejemplos. Este ejemplo, aquí lo vamos a abrir en video para poder verlo. Antes de verlo, ahí pauso. No sé si me puedes ayudar. Un momento. Se estaba escuchando el Ahora sonido. sí. Ahora sí. Debería de poderse escuchar. Es un video de una aplicación que se hace del translation en vivo. Entonces, este es un video de un paper que ha sido publicado en una de las conferencias. Entonces podemos verlo. Es una aplicación real de lo que es el NLP. 你来中国多久啦？ How long have you been in China? I've been in China for a few months. 我在中国待了几个月了。那你最喜欢的中国食物是什么呢？ What is your favorite Chinese food? I'd say my favorite Chinese food is probably Peking duck. 我想我最喜欢吃的是北京烤鸭。 Bueno, eso fue el primer ejemplo. Vamos a cerrar. Ya. Lo vamos a cerrar. Disculpen. Está... Uy. Un momento, por favor. Ya. Un momento, por favor. Disculpen. Problemas técnicos. Ya. Ahora sí, continuando. El segundo ejemplo que tenía aquí es sobre de los Transformers, que decía que en los últimos años NLP ha tenido como decir, todos han estado observándolo en el mundo de Machine Learning, porque ha tenido un avance muy grande y que ha sorprendido a muchos. Y quizás todo comenzó con lo que fue BERT. Y luego pasó a GPT-2, cuando vieron que podía generar texto y le pusieron sobre cosas que tal vez no podían existir, como aquí el ejemplo que había unicornios que caminaban por los Andes. Y así fue generando más texto y era incluso creíble lo que llegaba a pasar. Y luego pasó con GPT-3, que el año pasado, en el 2020,
fue de mucha controversia y muchos llegaron a hablar de eso porque había superado por mucho a su antecesor. ¿Y qué es que pasaba con GPT-3? Que no había sido entrenado para realizar una tarea en específico como se suele hacer, sino había sido entrenado para hacer una generación de texto, pero podía hacer otras cosas más, como traducir o completar o generarnos texto. Entonces, eso fue lo sorprendente con GPT-3. Bueno, aquí para ver un poco más de qué me refiero con Transformers, y tal vez es un término nuevo para algunos, se basa en lo que nos dicen attention is all you need. ¿Qué quiere decir esto? Antes pasaba que cuando teníamos un texto y nos generaba, se iba perdiendo la hilación con el tema del inicio. Entonces, con esto se hizo que se vaya poniendo palabras en atención, o sea, se le daba una importancia, por así decirlo, y mientras que seguíamos escribiendo, se seguía generando el texto, se iba generando, no se iba perdiendo la hilación del inicio. Entonces, esto hace que genere textos que sean creíbles. Algunos de sus derivados con esto de los Transformers son estos. Les dije sobre BERT, algunos de estos son, pueden buscarlo y verlo, donde pueden verlos. Aquí ya vamos a ver sobre eso. Entonces, los invito a leer los papers de los mismos para informarse cómo es, cómo aplicarlos. ¿Y por qué es que se ve la diferencia en lo que es GPT-3 con BERT? Si se dan cuenta, estos son los parámetros y hay una gran diferencia con lo que es GPT-3, que tiene 175.000 billones de parámetros, si no me equivoco, y eso es lo que nos hace, lo hace tan fantástico. Pero hay un problema con esto que no es público. Entonces, ¿cómo podemos jugar con los Transformers? La razón por la que GPT-3 no es público es porque puede generar, como se puede ver, texto que no existe. Entonces, la gente tal vez puede tener mucha controversia y tal vez caer en el fanatismo de decir que los robots nos pueden dominar. Entonces, fue lo que dijeron cuando los autores, por eso es que no lo van a liberar. Pero sin embargo, podemos ver aquí, Write with Transformers, podemos ir, jugar un poco, ver cómo funciona GPT-2 y otros más. Los invito a ver. Y otro es aquí, con los Transformers en sí. Si nosotros hacemos más código, ya sabemos algo más, podemos ir y verlos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos usarlos? Porque los Transformers en sí son modelos preentrenados. ¿Y qué quiero decir con modelos preentrenados? Un modelo preentrenado nos ayuda, digamos, cuando nosotros no tenemos muchos datos, nos va a ayudar a nosotros poder realizar otras tareas o entrenar nuestros modelos cuando no tenemos muchos datos, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar. Pueden ir y revisar más información sobre el respecto. Si también tienen alguna duda de dónde obtener esa información, me escriben y yo les paso los links. Ahora sí, vamos con lo que es el tutorial. Vamos a hacer el caso del análisis de sentimiento, que ya vimos que el análisis de sentimiento era más sobre ver si algo era positivo o negativo, y también está el neutro. ¿Y qué vamos a usar? Como el título está ahí, dice con Python, vamos a usar Python. ¿Qué es Python? Es open source, o sea que está libre, es un lenguaje de objetivo general. Podemos hacer muchas cosas, como websites, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y otros más. Python también tiene una comunidad enorme y activa, y muchos nos sugieren que muchas escuelas, muchos profesores nos sugieren que si queremos aprender deep learning, usemos Python, porque tiene también muchas librerías que nos pueden ayudar. También vamos a usar Google Colab en esta ocasión, es online. Pueden estar ingresando los que desean realizar paso a paso en el siguiente link. Vamos a
también agarrar, ¿por qué? Porque vamos a usar, me voy mejor a esa parte. Porque es un notebook donde se puede escribir texto y también podemos añadir gráficos y podemos escribir código. También nos permite compartir sus resultados al ser online y también podemos usar algunas librerías como Keras, TensorFlow, PyTorch y OpenCV. Entonces, antes de empezar a realizar el código, quiero señalar cómo es que se hace un modelo en Deep Learning. Básicamente para lo que es esta tarea de análisis de sentimiento. Primero se tiene muy grande, una cantidad enorme de datos de base a nuestra data. En NLP le llamamos corpus también, porque es texto. Ya no se hace el preprocesamiento que se solía hacer con métodos clásicos de Machine Learning. Luego se pasa al aprendizaje, entrenamiento, y luego hacemos un testeo sobre lo que hemos entrenado. Vamos a ver si ha aprendido o no. Entonces, tenemos el análisis de sentimiento, que va a ser nuestro input. Va a ser un corpus donde va a tener textos que van a ser positivos y textos negativos. Y vamos a usar esta librería, TextBlob, que es una librería de Python. Esta librería ha sido construida a base de NLTK, es muy fácil de usar. ¿Y qué es NLTK? NLTK es una librería también, ¿no? Que es muy popular en esta parte y que si uno va a iniciar es lo más seguro que lo va a usar porque es muy fácil de usar y también hay una documentación muy extensa que nos puede ayudar. Bueno, antes de empezar a usar TextBlob, quiero señalar algunas partes que nos va a dar como resultado cuando lo usemos. Nos va a dar la polaridad, que nos va a poner entre -1 y +1. Si va a estar más cerca a -1, va a ser que el texto que está es negativo, y si va más +1, es que es positivo. Y la subjetividad, que va desde 0 a +1. Si está más cercano a 0, es porque es ya más objetivo, o sea, es algo real. Y si está más cerca a +1, es que es más subjetivo, o sea, que es más una opinión. Bueno, llegando a esta parte, vamos a verlo en el Colab. Bueno, yo ya lo tengo abierto. Vamos a reconectar. Algo importante aquí en el Colab es que es libre. Pueden accederlo usando su cuenta de Google. Entonces, algo que vamos a ver siempre es que esté corriendo, en este caso, en GPU. Y vamos a empezar el análisis de sentimiento. Como les dije, nos permite, al ser un notebook, nos permite poner texto y también código. Aquí está texto y el texto nos ayuda nos permite aquí explorar el contenido que tenemos y también podemos ver las carpetas, los archivos que vamos añadiendo mientras que hacemos. Entonces empezamos. Vamos a usar algunas carpetas, como se suele hacer cuando empezamos a programar. Los vamos a especificar cada una de ellas mientras que vamos haciendo el taller. Entonces, por ahora, simplemente lo voy a ejecutar. Me dice que sí, todo ha sido instalado correctamente. Y ahora vamos a empezar con el ejemplo que era un simple ejemplo con TextBlob, que está aquí. Aquí está. Entonces puse dos formas en cómo se puede usar TextBlob, donde el primero es escribir un comentario, lo llamamos y ponemos simplemente que nos imprima, y el otro es directamente escribirlo y con un punto. Es algo a tener en cuenta con TextBlob, es que es muy básico, entonces no hay mucho que explicar en esto, entonces ténganlo en cuenta. Y este es el resultado que nos dio. Si vemos el sentimiento, el primer comentario que se tenía, es que tiene una polaridad que si vemos se acerca más al 1, entonces es más positivo. Y si vemos
El segundo punto vemos que está en 0.75, lo hace más subjetivo, entonces es una opinión. Podemos decir, el primero es una opinión positiva, y el segundo nos da una polaridad de 0, o sea, lo relacionamos más con que sería negativo en este caso, y su subjetividad es 1, es exacto, entonces nos dice sí, ese es 100% un comentario. Bueno, es lo que nos dice esta parte de TextBlock. Ahora sí, regresemos con las diapositivas para ver la siguiente parte. Si recordamos, para hacer un análisis de sentimiento, así como cualquier cosa que hacemos con Deep Learning, necesitamos una base, necesitamos un corpus, en este caso. Entonces, quiero presentarles algunos de los 4 con los que podemos hacer algunas prácticas, nosotros experimentar por nosotros mismos. Y el primero es TAS. TAS es un corpus que está en español, nos ayuda con el análisis de sentimiento. Pueden buscarlo, tiene algunos de Twitter, luego está también con de salud, y también hay sobre comentarios sobre partidos de fútbol, si no me equivoco. Y también algo interesante de TAS es que no solo está el español de España, sino también de Latinoamérica. Pueden encontrar ahí, ya sabemos que varía de región en región, entonces pueden buscarlo y comenzar ahí a explorar del mismo. Luego también está aquí este workshop internacional, donde también nos hace la tarea de análisis de sentimiento por Twitter. Pueden buscarlo, tiene un corpus. Y luego está aquí, ya estamos hablando en inglés también, de Stanford, que también tiene curso, pueden buscar por YouTube, que está subido, o si no en su misma página también nos da información. Nos da un curso completo por módulos y también nos da corpus para experimentar. Y finalmente está este otro corpus que es Internet Movie Database. Este corpus trata sobre reviews de películas, y si uno busca tal vez ejemplos sobre análisis de sentimientos, sea el que aparezca más, ¿no? En internet a un inicio, cuando uno está iniciando con esta base de datos. En nuestro caso, para el día de hoy vamos a usar lo de Twitter, este API que nos da este API, entonces para lo cual les invito a crearse una cuenta como developer en Twitter. Ingresan al link, les va a pedir que creen una cuenta. Disculpen. Uy, se me fue. Un momento, por favor. Les va a pedir que crean una cuenta. Si crean una cuenta, les va a pedir que llenen un formulario. Lo llenan el formulario y al final van a tener aquí, para mostrarles, van a tener una cuenta donde van a poder acceder al portal de desarrolladores. Quizás ya algunos lo tengan, porque también se utiliza cuando desarrollamos apps, ya que este es muy usado para lo que es los chatbots automáticos. Entonces, le damos en crear un nuevo proyecto. También nos va a pedir que llenemos el nombre y algunos requerimientos. Nos van a pedir, ¿para qué lo quieres usar? Tal vez puede llenar las razones para lo que quieren utilizar, y les va a generar aquí un espacio donde va a estar su proyecto, y lo que necesitamos nosotros es aquí los permisos, los keys y los tokens. Pues mientras que algunos van creando los que desean, seguiré. Y vamos a hacer qué es lo que se sigue haciendo cuando nosotros hacemos esta tarea del análisis de sentimiento, es la limpieza de datos. ¿Qué consiste en la limpieza de datos? Se puede decir que es un preprocesamiento y se limpia. Para lo cual usamos la librería Pandas, que ya importamos. Es una librería
básica que nos ayuda a dividir y a normalizar los datos. Y también vamos a usar DataFrame, que es un objeto de pandas que solamente nos va a servir para hacer una tabla en esta ocasión. ¿Y cómo es que normalizamos los datos cuando nosotros hacemos? Los más comunes, quiero resaltar dos, solamente dos. Uno es removiendo los signos de puntuación y otro es volviendo todas las letras en minúsculas. Claro, existen muchos más y esto depende del autor. Este es un ejemplo. De rojo está el texto original y de azul está el texto que ya fue normalizado. El siguiente paso es la tokenización, que consiste, ya tenemos el texto, está normalizado, entonces lo va a dividir en pequeñas partes y lo más común es dividirlo en palabras. Claro que también se puede hacer en oraciones. Entonces este es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos después de tokenizar? Vamos a quitar las palabras stop words o palabras vacías. ¿Y qué es esto? Son palabras que no van a afectar mucho en sí al final a nuestro texto. Muchos son como A, que no, en sí no va a llegar a afectar en nada. Y luego está el siguiente paso, stemming. Stemming que nos ayuda a extraer la raíz de una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos natural and nature, nos extrae la raíz, nature, hasta solamente nature. Entonces, el siguiente es lemmatization y que nos transforma una palabra a su forma básica. Entonces tenemos aquí el ejemplo para no confundirlos los dos, porque a un inicio puede parecer que son lo mismo, pero en realidad no son los dos términos lo mismo, son muy distintos. Siguiendo, vamos a ver sobre las representaciones de los inputs, cómo podemos representar lo que estamos entrando. Ya tenemos todo preprocesado nuestros datos, entonces vamos a agarrar, y uno de ellos es el diccionario, en donde consiste, tenemos las palabras y darle un ID. Y ese ID que le vamos a dar no tiene un orden específico. El siguiente es la bolsa de palabras, en donde tenemos muchas palabras y vamos a estar dándoles un número, y este número va a ir asociado a la cantidad de veces que va apareciendo. El siguiente es sobre los word embeddings. Los word embeddings representan a las palabras vectorialmente y esto nos ayuda a ver la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, aquí tenemos hombre y mujer, vemos que tienen la misma relación que tiene rey con reina. Y se puede ir así representando en un plano diversas palabras. Algo curioso también que sucedió con esto que surgió en una cuestión de esto es que si estudiante o student, así estudiante les digo en español, ocupaba el mismo espacio a pesar de estar en otro idioma y resultó que sí, ambos ocupaban el mismo espacio. Entonces, eso es algo que quería curioso resaltarles respecto a lo que es otra tarea que es traducción, pero es muy interesante la representación de word embedding. Bueno, regresando aquí, espero que muchos ya hayan logrado crear lo que es su cuenta. Vamos a ver la siguiente parte que nos da luego qué hacemos después de identificarnos en lo que es en el sitio de desarrollo de Twitter. Nos va a dar aquí una llave y un token. Y con esto podemos ir a realizar ahora, obtener twitters y también cómo generarlos. Entonces, esta es la forma en cómo se llama y esa es la forma en cómo podemos identificarnos. Todo esto nos señala ya la documentación que debemos de hacerlo. Ahora que ya estamos, por así decirlo, ya tenemos permiso para acceder, tenemos que determinar el tema que vamos a hacer en este caso. Para analizar el sentimiento, vamos a analizar sobre el cambio climático y vamos a ver aquí, vamos a llamar 200 y lo vamos a imprimir. No hay mucho que detallar. A ver, nos va a sacar y vemos aquí efectivamente que nos saca tweets de aquí, de todo lo que es el cambio climático, todo con esto, con acceso de lo que es mi cuenta. Entonces, y ahora
si vemos así, se nos hace algo confuso llegar a comprender todo. Entonces, para hacerlo algo más bonito y también usar lo que es DataFrame, vamos a usar una tabla. Vamos a llamar todo lo que teníamos anteriormente y le vamos a decir que nos muestre aquí los 10 primeros. Y tenemos aquí, y tenemos los 10 primeros, nos muestra de quién es y también de qué trata el tweet. El siguiente es, ya utilizando lo que usamos, text blob, vamos a ver aquí de un tweet qué nos dice sobre su polaridad y sobre su subjetividad. Y nos dice el primero, está en 0, 0, entonces es algo neutro, no es ni positivo ni negativo, entonces es lo que nos dice. Esta otra vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso es aquí llamar, vamos a llamar a Vander. Vander también es un modelo preentrenado muy básico y que funciona rápido, su operación es rápida. Entonces, por eso es que lo vamos a usar con fines más que otros de ejemplo. Entonces, ya lo descargó. Ya lo descargó. Y ahora vamos a ver, usando este Vander Lexicon, vamos a ver cómo es que podemos llegar a usar lo mismo. Nuestros tweets nos los va a clasificar en positivo y negativo. Y aquí tenemos los primeros, bueno, están los 100, y nos dice aquí que este es el tweet y esto es lo negativo, lo neutro y lo positivo que tiene. Y eso sería el ejemplo para ver cómo es que funciona, muy simple, muy básico, de cómo funciona el análisis de sentimiento. También puede ser el análisis de sentimiento en español, y si existe, pueden usarlo el modelo preentrenado Beto, que está, pueden ir y revisarlo en la página de lo que está en Hugging Face, donde nos explica ahí cómo usar los modelos preentrenados que se tienen. Regresando aquí un poco, vamos a ver qué es lo que hemos tocado hoy día. Hemos tocado el concepto sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial que busca que las computadoras procesen así para comprender y manipular el lenguaje natural. El segundo concepto que vimos es sobre el análisis de sentimiento, que es la forma de clasificación de texto más común que se tiene, donde básicamente hace que analiza un texto y lo interpreta el sentimiento que tiene, sea positivo, negativo o no, básicamente. Ahora usamos 3 librerías en LTK, que es una librería la más común usada en Natural Language Processing, que cuando uno inicia en este mundo, probablemente sea la primera librería que use. Y TextBlob, que es construida en base a NLTK, es muy fácil de usar, vimos, simplemente se puede llegar a analizar un texto con una línea de código, y luego que está el API de Twitter, que es de libre acceso, y esta librería, si quieren también explorar, les va a ayudar de una forma muy básica. Bueno, eso sería todo. Vamos con las preguntas, si alguna existe. Muy bien, gracias Danitza. Gracias por el tutorial. Y bueno, ha surgido una serie de preguntas. Los chicos están muy curiosos por saber más de procesamiento del lenguaje natural. Por ahí preguntan, por ejemplo, para realizar tareas similares al idioma inglés, ya que hay bastantes aplicaciones de procesamiento del lenguaje para idioma inglés, quieren saber si existen limitaciones en cuanto a base de datos en español. Ya. Bueno, sí existen limitaciones en lo que es el español. Les mostré lo que era TAS, pero TAS es un corpus simplemente que nos ayude en el análisis de sentimiento, pero en LP hay muchas más tareas, como vimos, y bueno, sí nos limita eso un poco, pero sin embargo, ahora que tenemos los transformers, nosotros ya son modelos preentrenados, quizás podemos lanzarnos y crear
claro, todo siguiendo las normalizaciones, crear algunos nuevos corpus para realizar otras tareas. Pero sí, sí está presente la limitación del idioma. Hay algo curioso que escuché por parte de otro idioma que no es el inglés, es el chino. Y es que ellos, así, a iniciativa de muchos grupos que se tenía, es que ellos tienen una gran cantidad de datos y realmente decían, no sabemos ya qué hacer con estos datos, tenemos tanto, no nos alcanza el tiempo, entonces nosotros también podemos hacer llegar a eso, si nosotros nos lo proponemos y la comunidad crece un poquito más, lo podemos llegar a realizar. Sí, eso sería Claro. la respuesta. Muy bien, sí. En cuanto a técnicas para representar las características, los embeddings, dice si tengo una tarea de clasificación de niveles, ¿qué técnica es mejor para representar esas características? Bueno, esto, muy buena pregunta. Esto depende mucho también del autor, qué es lo que quiere representar. Los embeddings sí es una muy buena forma de representarlo, pero hay un limitante. Cuando tenemos mucho texto, mucha data, nos resulta algo confuso poder ubicarnos en todo ese mapeo. Entonces podemos buscar por otras opciones, tal vez buscar otras librerías, cuál es lo que más se nos adapte a nosotros para ir representándolos. Entonces más es esto por la forma, más va del autor y también de las técnicas o de la tarea que quiere realizar. Mm, En tu experiencia, ¿qué técnicas has aplicado? ¿En qué tareas? Bueno, como la tarea del análisis de sentimiento, el Brain Embeddings fue muy básica, me ayudó mucho. También lo que es el diccionario es si uno está iniciando, yo creo que estas formas de representarlo son muy buenas. Y incluso no solamente para tareas básicas, sino también para tareas más avanzadas, nos pueden ayudar mucho si uno sabe organizarse y también organizarlo sobre todo, ¿no? Y ver cómo va a hacerlo. Claro, es importante la Ujú. organización. Muy bien. Nos preguntan si es que hay algún modelo preentrenado con palabras en español y cuál sería el último que haya salido, el más avanzado. Bueno, a ver, muy buena pregunta que me va a hacer investigar. Claro. En esto, lo último que yo sabía es que tenemos el modelo de Beto, que está hecho a base de lo que es BERT. Si pueden ingresar, a ver si me permiten, Claro. en esta parte de aquí. Vamos a dejar de compartir por un momento para poderlo compartir más rápido. Aquí está genial. Esta página de aquí. Genial. Esta es la página que estaba en las diapositivas, pueden verlo. Es una página en donde nos va a dar, está documentado todo. Pueden buscar aquí los modelos que se tienen. Y si uno busca, aquí también estaba Beto, que llegué a usarlo, es básico también, pero nos ayuda mucho. Aquí están muchos más modelos preentrenados que les puede ayudar. Y si puede explorarlo, va a encontrar ahí quizás alguno más que yo no conozca. Muy bien. Sí. Entonces pueden ahí capturar el enlace para si es que quieren consultar esa Si página. no, también les comparto. No, también, así es. A ver. Les comparto aquí. Para que le hagan clic de frente. Sí. Y pueden encontrar ahí. Y está la documentación, también cómo si llegan a usarlo en lo que es Python, lo van a encontrar también cómo llamarlo. Todo está ahí. Perfecto. Ujú. También nos preguntan cómo medirían niveles de agresividad en comentarios. ¿Eso está dentro de análisis de sentimiento? A ver, es una pregunta que me
Muy buena Son muy pregunta. buenos preguntando. Sí, muy bueno. El nivel de agresividad. Sí Mm, podemos analizarlo, pero ya sería, así como tenemos esta parte que hemos visto que era muy básica, simplemente positivo y negativo, el análisis de sentimiento también se puede llegar a dividir en tareas. La misma tarea se puede llegar a dividir en niveles más complejos. Entonces, si uno llega a realizar el estudio correcto, a llegar a analizar bien qué tipo de corpus está usando, si está usando también las librerías correctas, y mucho depende también del modelo que está implementando, que está desarrollando, si lo va a poder llegar a realizar, pero eh, sería más también que lo revisen la documentación. Ujú. claro, también. Sí, Y en muy cuanto importante a... también, sí, Sí, disculpa, muy importante también en este punto recomendarles que si uno quiere realizar algo en esta parte de learning es revisar el estado del arte, revisar los papers que se tiene, si los trabajos ya que se tiene con anterioridad para ver qué métodos han utilizado, para ver de qué se han basado. Entonces, así nosotros haciendo un buen ahí, exploración sobre todo, vamos a tener también de dónde partir. Eso mm, sería una recomendación. Sí, ahora claro, sí. sí, muy buena recomendación. Bueno, también nos preguntan acerca de los sinónimos en español que suelen aplicar en los chatbots. ¿Cómo los pueden mapear? ¿Has visto tareas similares, tareas con respecto a esto? De los chatbots en español, con el mapeo. No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. Ajá. Preguntan acerca de cómo obtener, cómo mapear los sinónimos en español, pero en los chatbots. En los chatbots. Mm, no, no tuve la oportunidad de verlo entonces no sabría exactamente qué responder. Pero sí, habría que investigar más. Disculpa, más. No hay problema. Bueno, por acá nos dicen, ¿existen lexicons latinos o más específico de Perú con palabras nativas del país? Y si existe alguna metodología estándar Ya. para el SA, no sé qué es SA. Análisis de sentimiento. Ok. Sí, sentiment análisis. Sentimiento análisis. Ujú. Sí. Oh, latinos o más específicos. Esto me hace recordar, muy buena pregunta, me hizo recordar algo que en México estaban desarrollando un workshop sobre lo que era del NLP en lenguas nativas. Mm, Mm, y donde se iba a desarrollar esto, porque se vio que no solo era el caso del Perú, sino así en todo lo que era el Latam, que estaba un poco dejado de lado por su misma complejidad, porque sabemos, las lenguas nativas no están del todo estandarizadas, no están del todo estandarizadas y se tienen algunas, no son muy claras aún. Entonces, queda mucho todavía por desarrollar en esta parte y tal vez hay algo de inversión, algo de coordinación para poder desarrollar bien esto. Y si alguno tiene alguna idea, le invito también a participar en ese workshop que va a haber en México para ir y presentarlo y así también nosotros que podamos conocerlo. Eso tal vez llegue a contestar la pregunta. sí, yo creo que sí, ¿no? En caso tengan duda con respecto a la pregunta, la pueden mandar también por el escrito. Bueno, por ahí hay una pregunta cortita, dice acerca del equivalente para data input en español para text block. Hermana. Equivalente. Disculpe. Em, ¿Algún equivalente de TextBlock? Ah, la verdad, no Creo que tuve es la el más oportunidad. usado, ¿no? Sí, es algo muy básico. No exploré mucho en esta parte de lo que es el español, así más me fui a algo más práctico con lo que era el español, así que tendría que buscarlo y tal vez la persona que me hizo la pregunta lo busco y le mando. Más es para para inglés lo que les puse el ejemplo. Entonces quizás lo Sí, buscaré y si me contacto le paso también. Sí, así disculpe. es. No, la mayoría de aplicaciones están dirigidas a inglés, ¿no? Sí, es lo que decía, la primera pregunta que me decías, Mm, ¿qué limitaciones hay, no? Y la verdad es que hay muchas, demasiadas.
Y una de Bien, esas entonces hay también es bastante esto. trabajo. Sí, incluso los mismos, tal vez, que se dediquen a esta parte de NLP, eh, y hablan español, somos latinos, somos peruanos, pero más lo hacemos en inglés, porque las mismas La base de publicaciones datos. tenemos mayor alcance en lo que sea el inglés. Sí, entonces sería tal vez más impulsarlo en nosotros mismos como latinos. Entonces, por eso también felicitar al grupo, en esta parte nuevamente por su iniciativa, por lo que están haciendo. Claro, eso significa que hay entonces más por investigar ahí, ¿no? Más por trabajar también. Sí, más por trabajar en nuestro idioma mismo. Sí, es exacto. A ver, dice, por ahí han agregado unas preguntas. Bueno, alguien tiene curiosidad por, si tuviera varios comentarios y quisiera clasificarlos por significado. Por ejemplo, el cliente solicita una devolución. ¿Cómo podría hacerlo? Creo que va más por el lado de clasificar por significado, ¿no? Sí. Bueno, esta ya es otra tarea. No es un simple análisis de sentimiento. O tal vez, bueno, esto ya es otra tarea. Entonces, esto más nos va a tal vez tener un poquito más de conocimiento en lo que es el área para poder, digamos, puede ser, se me ocurre tal vez la parte de hacerlo el análisis de sentimiento respecto a los aspectos. ¿Cómo que me refiero a esto? Es un poquito más de nivel de lo que hemos visto. Digamos, tengo todo un comentario y me habla sobre, digamos, muchas cosas. Me dice, me gustó la computadora, tiene buena definición, la pantalla tiene buena definición, pero digamos falla algo, la batería, quisiera devolverlo. Entonces, no me, ahí ve que tiene ahí algo, algo que está fallando. Entonces, esto ya se llama el análisis de sentimiento por aspectos. Ya requiere un poquito más y tal vez ahí programarlo para ver qué aspectos, pero hasta el momento todavía no tenemos no llegamos a ese nivel que digamos, escribe un comentario, quiere devolución de frente, le doy una devolución. Aún no, estamos en desarrollo. Sí es bien que los Transformers nos han dado un gran avance, pero aún tenemos mucho para hacer con todo lo que es el Learn. Nos falta aún mucho todavía por hacer. Muy bien, así es. Bueno, muchas gracias, Danitza. Realmente un tutorial muy amplio y completo. Quizás algunas últimas recomendaciones, palabras que quisieras emitir a los participantes. ¿Algunas recomendaciones? Eso para cerrar ya No, este, nada, muchas gracias. Agradecerles por seguir el tutorial. Si desean pedir información, les dejo mi correo. Podemos investigar más, también invitarlos si son nuevos, así como vieron lo que es el procesamiento de imágenes, tenemos el procesamiento de textos y que realmente tenemos mucho. Hay algo interesante con esta área, que uno está siguiendo el estado del arte en lo que es el procedimiento de lenguaje natural y supuestamente está en lo actual, está en lo último, pero pone a actualizar, hace 5 minutos, ni siquiera le dio para leer el resumen del anterior paper, y le sale otro paper. Entonces es una comunidad muy activa. Entonces, tal vez desarrollar el hábito de seguir eso, de investigar, de estar siempre activo, ver, de experimentar, les mostré algunas librerías muy básicas, buscar otras librerías, aquí lo que les compartí, experimentarlo. Entonces, para seguir haciendo, experimentar y leer. Entonces, eso sería todo. muy Comentarles y cierto. agradecerles por ver este tutorial. Muchas gracias, Danitza.